A mí me gusta mucho que vengas porque siempre traes alguna novedad con respecto a cómo está la situación de los migrantes. Le hemos dado mucho seguimiento a este tema aquí en Foro Global contigo, sobre todo. ¿Y qué ha pasado desde la última vez que nos vimos? Entró en vigor la SB4 en Texas, esta ley que pues, prácticamente es un estado policíaco. Me comentabas también en el corte que también hay otros estados que están aplicando medidas similares sin legislar, ¿no? Sí, pues justamente a partir de los memorándums que se publican, como recordarás, ya hay 3 memorándums publicados, tanto por Trump como Jeff Sessions, y en este sentido, estos memorándums están mencionando la participación, por ejemplo, o pidiendo la participación de autoridades locales en la persecución de migrantes. Lo vemos de manera muy clara en Texas con la ley SB4, pero también lo estamos viendo, como te decía, en otros estados, en Nevada, en las Carolinas, en Kentucky, en Arizona, en varios lugares hemos visto ya también algunos casos de detenciones de migrantes. Incluso vemos hoy un caso también en Massachusetts, como la misma corte determina que eso es un proceso ilegal y que no se puede que la autoridad local detenga migrantes para esperar a que el ICE venga por ellos, ¿no? Y como esto, creo que otros de los cambios importantes es el número de arrestos. Ha aumentado los arrestos casi en un 70% en el mismo periodo, si lo comparamos con el año pasado. Hay más arrestos, hay un 80% más también de demandas de prisión para migrantes indocumentados. Entonces, esto aún no lo vemos reflejado en la deportación, porque incluso hay casi 20,000 deportados menos en el mismo periodo de tiempo que con Obama. Sin embargo, sí vemos que hay un aumento casi del 40% de migrantes de los pocos pocos o muchos que están deportando, pero aunque haya sido menos la cifra en total, varios de los que están deportando tienen, o un 40% más, de gente sin antecedentes criminales, lo cual pues sí representa y nos muestra cómo la prioridad hoy es cualquiera, ¿no? Claro, es que cuando arrancó el gobierno de Trump, como que mediáticamente la importancia o la atención era sobre el tema inmigrante, ¿no? Y luego de repente como que llegó Trump y no pasó absolutamente nada y el muro no lo empezó a construir, pero estás dando unos datos ahorita muy importantes de que sí ha pasado algo. Pero la atención de los medios ahorita está en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Porque empieza ya en agosto, porque el gobierno de Trump ya delimitó sus intereses, que es lo que está buscando, y el gobierno mexicano hizo lo propio hace un par de meses con 10 puntos, en donde te quisiera preguntar, porque de esos 10 puntos hay 5 que se refieren a respetar derechos humanos de inmigrantes, que se refieren a remesas, que se refieren a control de armas, que se refieren a que no haya tampoco deportaciones masivas. Pero Estados Unidos no está para nada incluyendo estos temas en la renegociación, como que México nada más de repente puso temas en la agenda para la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ni siquiera son parte del acuerdo. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que es algo que, como recordarás, lo mencionamos desde el primer Agenda Migrante, la necesidad de hacer negociaciones realmente integrales, en donde se incluyan pues, los diversos temas, en donde México también tiene estas fichas de intercambio, con lo que puede realmente negociar temas pues, de mucha importancia, como son los temas migratorios, como son los temas de los derechos humanos de nuestra comunidad, y pues con todo esto que está sucediendo. Hoy estamos viendo pues esta persecución, otra vez regresamos a lo que, no sé si recordarás con Obama, estaba el programa de comunidades seguras, que justo se quitó porque suponía la persecución por un perfil racial. Hoy estamos con esta participación de autoridades locales, pues volviendo un poco a ese tema de comunidades seguras y al perfil racial, pero además, como te decía, con unos impactos que los vamos a ir viendo poco a poco. También el 18 de julio se dio la autorización para el presupuesto que aumenta las filas del ICE y las filas también de la patrulla fronteriza, y según lo que me comentan los abogados en Estados Unidos, al parecer se filtró un documento que justo quieren poner a estas policías en la ciudad de Santuario para aumentar la capacidad del ICE en estas ciudades, mientras que en las otras tienen ayuda de la policía local. Y también vemos un aumento de un 40% más de detenciones inland, es decir, ya no solo en la zona fronteriza, en donde aquellos que en el intento de entrada los deportaban, sino también un 40% más de este tipo de deportaciones de tierra adentro, ¿no? Entonces, todo esto tiene perspectivas importantes en el impacto de la vida y los derechos de nuestros migrantes, porque es gente que llevaba más tiempo viviendo en Estados Unidos, con familia, patrimonio, vida por allá, que realmente además no representan necesariamente ese riesgo que Trump menciona. Muchos, como te decía, un gran aumento de gente sin ningún delito, y hoy lo que te dicen los abogados es, hoy todos los indocumentados son prioridad.
Claro, entonces, en cierto sentido, la amenaza se está convirtiendo en una realidad, ¿no? Con las detenciones, con más presupuesto para ICE, con todo lo que con estas leyes locales. ¿Cómo están los Dreamers? Que es también el otro tema que tú estás siguiendo desde hace mucho tiempo y que, por cierto, acabas de estar por ahí en Seattle, ¿no? Con la agenda migrante. Estuvimos en Arizona dando seguimiento a lo que habíamos visto por allá y luego en Seattle justamente con el tema de Dreamers. Y me parece que también ahí hay cosas importantes que mencionar. Por un lado, pues Trump diciendo que va a continuar con el programa de DACA y siendo muy bondadoso en este sentido, según él. Pero por el otro lado estamos viendo, y esa es una de las quejas que nos han dicho muchos de nuestros Dreamers del Consejo Binacional de United Dreams, es que las universidades en algunos lugares están aumentando el tuition and fees, es decir, el costo para que estos estudiantes estén en la universidad. Normalmente ellos tenían el precio de un americano y hoy están tratando de subirle la cuota para que sea como si un extranjero quiere venir a Estados Unidos a estudiar, que eso significa casi un 30% adicional, lo cual lo saca de la jugada educativa, ¿no? Claro. Entonces creo que este es un tema importante. Tenemos a 10 estados también ya cuestionándose pues el mantener el DACA o no. Entonces creo que es un estatus migratorio que si bien pues ha sido de ayuda y de beneficio de estos migrantes, principalmente de migrantes mexicanos, porque son casi el 80% de los Dreamers, creo que es un estatus migratorio frágil, es un estatus migratorio que, como lo vimos en el caso de Daniel, justamente en Seattle, que no lo pudimos ver porque está en su proceso, entonces no lo pudimos ver en público. ¿Sigue arrestado? No, ya salió, estuvo 3 meses arrestado, salió, pero sigue el proceso. Entonces todavía está en la defensa y, como recordarás, justamente solo por la simple acusación del ICE de ser pandillero por el tatuaje que tenía, perdió el estatus DACA, o sea, se lo quitaron automáticamente. Entonces esa es la debilidad de DACA, que al final cualquier pretexto o cualquier acusación del ICE te puede quitar en un abrir y cerrar de ojos pues ese estatus. Tenemos a nuestros Dreamers ahí con muchas preocupaciones de si vamos a México, qué vamos a hacer por allá. Entonces creo que ahí tenemos que ir tendiendo estos puentes, que sepan la información, que conozcan más la cultura, porque también veíamos que hay muchas cosas que a veces no conocen, y que conozcan las instituciones también de este lado de la frontera. Y creo que mucho, como te decía, incluso si hablamos de deportaciones, hay una disminución. Entonces no hemos visto estos grandes cambios de amenaza que se hablaban, pero creo que sí lo vamos a ver en un año si todo esto se llega a cumplir como ya lo estamos viendo en algunas cosas. Tener 15,000, es decir, 5,000 más en la frontera y 10,000 más agentes del ICE va a tener un impacto. Que tengamos un 80% más en las cárceles, pues lo quieren convertir a que no sean detenidos, sino más bien deportados. El 40% más de arrestados en inland, pues también tiene un impacto. Y creo que el dato que a mí me parece pues más significativo es también este aumento a más del doble de gente sin ningún delito en su haber, que está siendo detenida y deportada, dejándonos muy claro que la prioridad de Trump no son aquellos que dañan a Estados Unidos, sino cualquiera que sea indocumentado.